Hola, buenos días. Aquí estamos en un día viernes, previo a un largo fin de semana. Estamos con la María de Los Ángeles Fernández, como todos los viernes. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz por el fin de semana largo. Ay, qué rico. Y hemos recuperado a Pablo Ortúzar, yo creo que por poco rato, pero el director del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Pablo? Aquí, de vuelta. Pablo, tú, entre otras cosas, dejaste de venir porque lanzaste el libro El Poder del Poder, repensar la autoridad en tiempos de crisis. ¿Cuál es el significado de este libro? ¿El poder para qué? ¿O no, legitimidad del poder? La idea es el poder del poder es la autoridad, digamos, la legitimidad del poder, que yo creo que es la gran pregunta que comienza, parto de la base del trabajo de Moisés Naim, que tiene un libro que se llama El Fin del Poder, donde muestra cómo la estructura de autoridad, la iglesia, los estados, etcétera, han ido entrando en crisis de autoridad en los últimos 20 años, digamos. Y la pregunta aquí es ¿cómo puede salirse de esa crisis de autoridad de manera no violenta? Porque la forma, históricamente, la humanidad, digamos, ha resuelto esto a través de la violencia. No necesariamente guerras, pero culpando a alguien. Por ejemplo, lo que vemos con Trump en Estados Unidos, que en el fondo trata de culpar un poco de la decadencia de Estados Unidos a los mexicanos, a los musulmanes, a minorías, digamos, que supuestamente si son excluidas, si son expulsadas, se arregla el problema y todo, y vuelven los tiempos felices, digamos. Entonces, y esto tiene que ver también con Chile, porque lo que hemos visto ha sido un deterioro de la legitimidad y de la autoridad del sistema político, que es bien evidente, a pesar de que no sea evidente para los actores, al parecer, de ese sistema. ¿Y es recuperable, tú crees, la legitimidad, o es un proceso muy lento? Porque lo que uno ve es que hay tanta crítica, y uno dice, ¿en qué minuto vamos a empezar a reconstruir entonces la legitimidad de nuestras instituciones? No, sí, es un proceso lento, pero y siempre está la tentación, digamos, de los atajos, ese es el problema. Pero para empezar a avanzar ese proceso lento se necesita, digamos, se necesita una acción, digamos, más decidida. ¿De quién? Por parte yo creo de los mismos políticos. Eso, o sea, cómo recuperar legitimidad exige una visión política y además una acción política mucho más responsable y mucho más reflexiva que la que tenemos hoy día. Eso es cierto, sí. Cuando tú criticas el nivel del debate público, por ejemplo, claro. Pero en el fondo, cuando tú dices la salida violenta, no necesariamente es una salida violenta. Si tú dialogas con el libro El Fin del Poder de Naim, él dice, bueno, una de las salidas terribles no es violenta, son los terribles simplificadores. Estos demagogos oportunistas. ¿Asamblea Constituyente? No, sí, bueno, sí, las simplificaciones, los eslogans, va por ahí. Él dice, bueno, aprovechándose de la desilusión, de la frustración, de ciertos niveles de anomia, emergen estos personajes, claro. No son los populistas o los neopopulistas. Claro, pero el problema es que claro, el populismo, o sea, efectivamente, la demagogia tiene un periodo, puede tener un periodo feliz, digamos, mientras reparten lo que queda. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso venezolano es que puede llevar a niveles de violencia social, digamos, brutales también, y a explosiones, a finales explosivos, digamos. Entonces, es peligroso, no es un tema a no tomar en cuenta. Ahora, yo veo Chile bastante lejos todavía de ese camino, del populismo, digamos, pero sí estamos cerca un poco de lo que pasó en España, digamos, que es que al no poder fijar prioridades políticas los gobiernos, terminan asignando mediante un mecanismo constitucional o mediante, digamos, mecanismos legales, derechos por aquí y por allá, que después hacen inviables de financiar, claro, y finalmente quiebra y una revolución de expectativas, lo que se produce. Ahora, lo que dice Naim, él dice que al final, quiero saber tu opinión, porque no he leído el libro. ¿Quién no Moisés Naim, en El Fin del Poder, él dice que la solución a esto es entregarle más poder a quienes nos gobiernan, aunque no confiemos en ellos. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, pero no es que no, él dice claro, que hay que generar estructuras más horizontales, pero al final mi libro nace un poco de una crítica, Naim, en el sentido de que él renuncia a una elaboración teórica respecto a la autoridad. En su libro, él dice, bueno, yo no me voy a meter en las teorías del poder porque son muchas y dan para todo. Entonces lo que voy a hacer es saltarme eso y se va directo a una panorámica que es espectacular respecto a cómo el poder está perdiendo poder en el mundo. Y eso es notable. Pero como renuncia un poco al ejercicio teórico, al final del libro, cuando dice, bueno, ¿cómo salimos de aquí? En verdad no tiene brújula. Y por eso dije, bueno, aquí este libro necesita un complemento, digamos, que pueda, súper bien, digamos,
una brújula para poder moverse en ese pues al final le dicen, los partidos se tienen que adaptar al siglo XXI. Bueno, claro, ¿y cómo se hace eso? Pues es la madre del cordero, como tú Claro, y al final él dice, tenemos que cambiar la forma acerca de la cual pensamos, cómo pensamos acerca del poder. Claro. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, pero lo claro es que ayer, ponte tú en el Congreso, cuando veo al ministro de Hacienda diciéndole a sus partidos, a los partidos del oficialismo, para gobernar hay que pagar costos, me hace pensar, te fijas que ahí hay un comportamiento poco digno de los partidos del gobierno, que no están dispuestos a apoyar el reajuste del 3,2%, a pesar de que el ministro de Hacienda les dice, no hay más, ya hemos soltado toda la billetera y ellos no, porque por una cosa populista de corto plazo. No, pues es por la búsqueda del poder. Al final los políticos miran votos. Eso es. Y así opera el sistema político. Porque están en la gradería los funcionarios públicos. Entonces no están dispuestos a no darle lo que ellos quieren. Claro. Pero el punto ahí es que si la política se remite a sí misma y pierde reflexividad y deja de observar el resto de la sociedad y deja de observar la propia pérdida de poder del sistema político, lo que va a ocurrir es que va a ser sobrepasado por otras cosas. Porque, por ejemplo, un gobierno sin autoridad, un gobierno débil, un gobierno elegido por poca gente, un gobierno que no tiene un programa claro, que no está sustentado sobre ideas de justicia sólida, etcétera, etcétera, siempre va a poder ser, digamos, desafiado por minorías organizadas. Siempre. Que es lo que le ha pasado desde el último gobierno, desde el gobierno anterior de Bachelet, donde el sistema político logró, digamos, reacomodarse y con alambritos, digamos, perdió el gobierno. A Piñera le quitaron la agenda de las manos, digamos. Sí. Y a este gobierno también. Entonces, porque en el fondo yo organizo una cuestión contra la AFP, después va a venir la salud, no se ha acabado el tema de la educación, va a venir el tema constitucional, y un gobierno que no está sustentado sobre bases sólidas en términos de una visión de justicia y una perspectiva que permita priorizar y defender una prioridad política, una estructura de prioridades, es un gobierno que finalmente no va a poder gobernar. Perdóname, yo creo que este gobierno tiene una visión de justicia, que sea una visión de justicia que no es un poco trasnochada, pero la tiene. Tiene una visión de cómo hacer las cosas, es darle mucho más poder al Estado, darle más atribuciones o entender que sus referentes, sus interlocutores prioritarios son estos grupos que se van corporativizando. Porque eso es justamente lo que no resultó en este gobierno, porque uno puede decir que ellos tienen una visión de justicia, en el fondo sí, creen que la igualdad es buena, una cosa así, pero no hay una idea de justicia más elaborada que permita justamente fijar prioridad en términos de prioridad política y prioridad fiscal, en términos de gasto. Por eso, porque por ejemplo, este gobierno partió poniendo como prioridad de gasto y prioridad política a los estudiantes universitarios, la gratuidad universitaria, lo cual es delirante, porque obviamente iban a aparecer personas mucho más necesitadas. O sea, aparecieron los pensionados pobres, con los niños del Sename. Las pensiones. Y eso termina echando por tierra la autoridad política de Bachelet, porque no puede defender públicamente de manera creíble que la gran prioridad del país, que las grandes víctimas de este sistema, que los más necesitados son los estudiantes. Pablo, pero te voy a hacer un contrafáctico. Tú dices que ella no puede defenderlo. No hubiera sucedido el caso Cabal. Supongamos que el caso Cabal no existió. Es cierto que ella ya venía un poquito bajando en las encuestas del segundo semestre de su primer mandato, por su reforma. Pero ella terminó enero del 2015 bien. Sí, con un paquete desde la reforma del sistema binominal. Acuérdense, los 3 ministros en la moneda ahí en el patio, los naranjos, Peña y Lillo, Elizalde y Jimena. Con más rechazo que sí, pero vino el caso Cabal, pero ella no estaba en el suelo. Cuando tú dices, bueno, ella fue perdiendo autoridad, hay un tema como exógeno que tiene que ver con el caso Cabal, que le toca el corazón de su familia, porque quizá si esto no hubiera sucedido, es cierto que hubiera tenido resistencia, pero no quizá el nivel de resistencia tan alto que tiene. Pero ¿qué iba a hacer Bachelet? En el fondo, si es que irrumpían en su gobierno movimientos sociales como el de la AFP y otras minorías organizadas que están tratando de llevarse, digamos, de capturar la agenda, era muy difícil que tuviera la fuerza para poder mantener como prioridad número 1 la gratuidad educacional. Más encima con una reforma que tampoco permitía financiarla. O sea, y de hecho terminaron en una cosa que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando una cosa, claro, uno puede decir, bueno, es que si, en el fondo, la pregunta ahí que se está haciendo es si Bachelet habría podido sostener su gobierno hasta el final si es que no hubiera caído ella por el caso Cabal. Sí, yo creo que no. O
sea, yo creo que hay un problema de estructuración política en la nueva mayoría, a diferencia de lo que fue la Concertación. La Concertación tenía un diagnóstico clarísimo, sabía no solamente qué reformas técnicas quería hacer en buena medida, sino una visión de justicia del país, digamos, de crecer con equidad, etcétera, etcétera, que le permitía defender su postura, además de apelar siempre, por un lado, a los pobres, poner los pobres como prioridad y el gasto fiscal el focalizado, que es lo que obviamente desplazaba a otros grupos de interés, y por otro lado las víctimas de la dictadura, que le entregaban legitimidad simbólica, y con eso borraban a la derecha. Pero había estos dispositivos, Pablo, estaban para que funcionara el poder, el famoso partido transversal, bueno, que ya no existe, pero que era un mecanismo informal. Pero que era transversal en la medida en que se había forjado en la lucha contra la dictadura también. Si en el fondo, y hay un ánimo societatis ahí el mundo que viene de la izquierda con el mundo del humanismo cristiano, que todo eso se rompió, en fin, son muchos factores. Pero hoy día esas fuentes están secas. Hoy día ya no se agotaron. En el fondo, los pobres fueron desplazados por la clase media, fueron un poco dejados de lado, y por este gobierno de manera evidente. Y por otro lado, el apelar a las víctimas de la dictadura hoy día ya tampoco surte efecto. Entonces hay un desorden en términos de ¿a quién apelo yo o a qué apelo yo para poder ejercer el poder? No hay sostén, no hay una base de sostén. Bueno, pero lo que ha apelado este gobierno es a la igualdad. Igualdad, inclusión, ese ha sido su discurso. Eso es muy abstracto, el discurso con el cual asumió nuestro principal enemigo es la desigualdad. Ella lo ha dicho muchas veces. Lo que yo digo, bueno, no es tan evidente para todo el mundo esto de que nuestro principal enemigo sea la desigualdad, de verdad. En todo caso, yo quiero aprovechar de recomendar el libro de Pablo, aunque no lo he leído, porque hoy día salió La que pasa, los más poderosos según los poderosos. ¿Ya? Entonces se puede hacer una encuesta. ¿Quiénes son los más influyentes del país? Obviamente las mujeres casi no hay, pero bueno, ya, y entonces es muy interesante tener el libro, que es una reflexión más teórica, que dialoga con el fin del poder de Moisés Naim y con este digamos, levantamiento más empírico de quiénes son los verdaderamente poderosos en Chile. Hay una cosa muy preocupante, creo yo, que es la idea de que en el fondo, hoy día la interpretación que se comienza a hacer, que uno ve que emerge de la nueva mayoría y también de la derecha, y que obviamente es interesante en términos electorales y lo que uno quiera, pero que es que todo lo malo que ha pasado hoy día se acaba cuando se acaba Bachelet. O sea, Bachelet se está convirtiendo un poco en la chivo expiatorio, la cabeza de turco, como alguien dijo por ahí. Exactamente. Sí. Y si eso es así, o sea, si la interpretación de lo que ha pasado los últimos 4 años es que llegó una señora mala en el fondo o muy equivocada, manejada como contaminada como intelectualmente como por estos rasputines del segundo piso, y que si sacamos a los rasputines y sacamos a la señora, Chile vuelve a ser un Edén, digamos, una taza de leche. La copia feliz del Edén. Ojalá fuera tan fácil. Eso es una locura. Es tan negador como lo negadora que es ella para reconocer la derrota electoral. A ver, mira, yo no quiero justificar a la presidenta, pero creo que la derrota electoral sí, pero hay algunos elementos que permiten rescatar algo. O sea, la nueva mayoría tuvo mayoría, valga la redundancia, en concejales, que siempre concejales era un indicador importante para ver resultados de esta elección. El problema, Pilar querida, el problema es no el resultado en sí mismo, sino la puesta en escena del día domingo. No. Tan hiperderrotista, tan... Tuvieron que sacar el escenario. Bueno, porque pero pudieron haber separado de otra manera. Perdieron las emblemáticas, nadie quisiera celebrar a la moneda. No, y además, se quiso pasar las cuentas también. Además, en concejales ganó la nueva mayoría, pero yo estuve ayer mirando los resultados, pero igual la nueva mayoría perdió 211.000 votos. Le ganó, es cierto, Chile Vamos, pero Chile Vamos aumentó la votación en concejales, a pesar de la abstención del 65%. Entonces, claro que hay un triunfo ahí relativo en el único triunfo que tuvo la mayoría, porque Chile Vamos perdió, es cierto, frente a la nueva mayoría, que creció, pero creció en votos y creció en porcentaje. Sí, yo creo que en este caso la derecha se movilizó y fue a votar, a diferencia, yo creo, del mundo de la nueva mayoría, que yo hubo ahí. Que ahí hay un castigo, pero a mí lo que me preocupa de que ella no haga, que ella relativice la derrota, es porque al relativizarla significa que no hay ningún cambio. De hecho, anuncia ella que no va a haber ningún cambio de gabinete. Los cambios van a ser porque para los ministros que se quieran ir a postular al Parlamento y la fecha es 19 de noviembre.
lógico, si ella no reconoce la derrota, no tiene que hacer ningún cambio, a pesar que la democracia cristiana, por otro lado, ayer en el Consejo Extraordinario, que tuvo la democracia cristiana, mantiene la posición de no darle sal ni agua, sin diálogo. Congelar la relación. O sea, mire, este tema de la democracia cristiana, yo encuentro, claro, armar su equipo más cercano y incorporar a toda la gente que tiene que incorporar a la gestión del gobierno es una atribución de la presidenta. Pero yo no encuentro que sea tan malo lo que está haciendo la democracia cristiana, porque si uno escucha a Carolina Goy desde que ella asumió, pero pasa que no la toman en serio, es cuestión de ver la portada del diario La Segunda de ayer, que atribuye que este golpe de la democracia cristiana hay hombres detrás, o bien está Guterres Martínez o Fuad Chaín, o sea, una subestima permanente de las mujeres. Sí, las mujeres no pueden tener No, somos idea. Interdictas. Ella desde el día 1, les quiero recordar a nuestros auditores, porque yo estoy furiosa, la nombran a ella presidenta, ella entró en un momento de accidentabilidad, cuando renuncia Jorge Pizarro. Claro, Acuérdense. claro. Ay, se forma un consejo, una comisión de expresidentes de la ADC para acompañar. Para asesorarla. ¿Cuándo tú has visto una cosa así? Claro. O sea, bueno, pero el punto es que ella, desde que asumió como presidenta, otra cosa que no la quieren escuchar, ella siempre pone el acento en la importancia de la coordinación, en la importancia de la articulación. A mí no me parece para nada raro que ella lo esté poniendo ahora con tanto énfasis. Pero no se entiende en el fondo que la condición para recuperar el diálogo, porque textual dice que ha condicionado a mejora fundamentalmente la eficiencia en la gestión de las políticas públicas, garantizando un mecanismo que permita respuesta en tiempo adecuado a las necesidades de los chilenos. Sí, es bastante eso de la gestión, imagínate, es como desarmar totalmente el Estado. O sea, ¿no? ¿cuál es la condición para Claro, recuperar hay un el tema ahí de diálogo? coordinación, hay un tema de cómo funciona lo que se llama el Centro Estratégico de Gobierno, donde el comité político compuesto por el ASECPRES, CGGOV y Ministro del Interior, también Hacienda, tiene un rol neurálgico porque tiene que coordinar con los jefes de bancada, con las bancadas, con los parlamentarios, con los jefes de partido, es la bisagra, y eso no está pasando, yo diría, casi desde el día 1. Yo no sé por qué no tenemos memoria, siempre ha tenido problemas este gobierno en esa materia. Como lo de Goich es estratégico en el sentido también programático, o sea, de poder hacer pensar a la población de que este gobierno a nivel de política pública fue un desastre y un desorden, pero que eso es corregible, o sea que la nueva alternativa política que levante ese sector no va a ser necesariamente, digamos, un llamado al despelote en términos de política pública. Eso, entonces ella en fondo emplaza al gobierno a ser serio, pero ya no es que crea que el gobierno mañana se va a volver serio, de hecho es imposible, en términos de, pero sí es lo una está señal. Castigando. Claro, porque en el fondo la democracia cristiana, el partido se vio nuevamente como el partido electoralmente más grande del conglomerado, Sí, pero también el que ha pagado los mayores que más costos. perdió. Entonces, con eso en la mano, ella fue a decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos estamos desangrando por un proyecto en que más encima nos han excluido y da una señal en términos de el próximo gobierno de la concertación tiene que ser el próximo proyecto de la concertación, nueva mayoría o lo que sea, tiene que ser un proyecto técnicamente viable, digamos, y serio, no como este gobierno. Y le pide priorizar la agenda en seguridad, en diálogo por la reforma previsional, la reforma del Sename, cosas como muy concretas, el crecimiento económico y la reforma educacional. Y ahí en el tema de vuelta al crecimiento económico hay un guiño a todo este sector dentro de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, que ha estado alegando. El progresismo sin progreso. El progresismo sin progreso. Ese grupo. El grupo Mariana Elwin y Aninat, y todos en fin, exministros sí. de la concertación que alegan de que en Álvaro el fondo Clark. perdió el rumbo y se izquierdizaron y se han dejado que el Partido Comunista ponga la brújula. Y como dijo Mariana Elwin, se acaba dando subsidios al Partido Comunista, porque dice que la nueva mayoría es un subsidio al Partido Comunista, pero ahora con el sistema proporcional. Ya no eso no debiera pasar. Aquí cada uno pesa lo que pesa y ya no hay que llevar pactos por exclusión. Y lo que pasó en concejales es que finalmente el Partido Comunista sacó 247.000 votos y perdió un tercio. O sea, es el 5% del electorado, es la nada. Entonces eso es lo que dice este grupo de demócratas cristianos que dicen, oye, ¿hasta cuándo? Si no son nada. ¿Por qué tienen una influencia al interior de la nueva mayoría? Sobredimensionada para su caudal en votos. Exacto, para su caudal electoral. Porque aparte se pensó que podían manejar la calle o mantenerla. Y no pudieron, no. Yo creo que esa era la apuesta. No, pues porque en realidad la calle, ahí está ¿cómo se llama la dirigente? La Bárbara Figueroa, que en la calle es la más feroz de todas. Y se sienta después a negociar con el gobierno de tú a tú la reforma laboral. También es bien feroz en las elecciones internas
De la CUT. De la CUT. Que ahí, bueno, imagínate haber perdido Pedro Aguirre Cerda. Sí, con la Claudina. Es cierto, ahora se aferran a que han mantenido Recoleta. Bueno, ese es un alcalde bien emblemático. O sea, reconozcamos que sus farmacias populares realmente le dieron en el clavo. No, sí, el tipo... A pesar de que ha sido lo más, tú sabes, inefectivo que hay. La otra vez salió un estudio y que es completamente marginal. Bueno. Además, pero ha corrido como regalo de pólvora y todo el mundo es casi las copias. Sí, fue un acierto. Eso, fue un acierto. Oye, nos decían que era progresismo con progreso. No, lo que pasa es que se presta para las dos cosas, porque ellos, ¿te acuerdas? La primera carta que sacaron en enero era progresismo sin progreso. Acusando a la nueva mayoría de estar planteando, de ser un progresismo sin progreso. Lo que ellos plantean es progresismo con progreso. Ya nos vamos a una pausa con Pablo Ortúzar y con la música. Encuentro con Pablo Ortúzar y con María de Los Ángeles Fernández. Entre paréntesis, la retroexcavadora en Valparaíso se cayó. Yo no sé si esta es una especie de anticipo. Se dio el suelo y se cayó una retroexcavadora con operador y todo. Un anticipo de que la nueva mayoría va a dejar de gobernar va a dejar de legislar con la nueva retroexcavadora, o es una anécdota nomás. Puede que parta cayéndose la retroexcavadora en el hoyo, pero el hoyo se trague todo lo demás. Pues Ay, pero es que eres fatal tú. Sí, pero bueno, la retroexcavadora. ¿En qué está retroexcavadora? ¿En cuál de todas? No bueno, sé. Hoy día la retroexcavadora le está actuando en contra del gobierno. Está claro que en la medida en que se acercan las elecciones, la retroexcavadora de los partidos oficialistas se están desafectando de este gobierno. Como ya Bachelet está perdiendo el poder, se están convirtiendo en su enemigo. Yo creo que este año que queda va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado para legislar. Ayer, una cosa que a mí me molesta mucho es que finalmente este gobierno termina legislando para los grupos de interés. ¿Por qué un protocolo del nuevo proyecto de educación superior? Porque mandó una ley que no le gustó a nadie y ahora tiene que mandar indicaciones sustitutivas. Aquí el adelanto de lo que va a hacer en materia de educación superior se le presenta al CRUCH. ¿Por qué? Si el CRUCH es un cartel, es un grupo de interés. Bueno, pero en todas las áreas, la CUT o la NEFO, bueno. Yo cuando en la mañana estuve leyendo algo que creo que puso Mario Weisbrot en su Facebook o alguien, no sé quién fue, sobre la educación en Finlandia nuevamente. Acuérdense que era nuestro norte. O sea, yo lo que veo de lo que es la dirección de la educación en Chile no va para Finlandia. No. O sea, la verdad que si nos propusimos hacerlo totalmente contrario, yo creo que es eso. Después de viajes que se hicieron para allá, varios. ¿Te acuerdas? Hasta el ministro de Educación fue a Finlandia. Es cuestión de copiar nomás. Turismo educacional, que además tú todo lo de Finlandia lo puedes ver hoy día en video, no es necesario viajar, pero realmente es muy preocupante porque se perdió la brújula en muchas cosas, ¿sí? Bueno, estos años van a ser de retroceso. Finalmente, yo creo que lo que estaba pasando con los CIMSE, o lo que había estado pasando con las pruebas internacionales que estábamos hablando con Pablo, que por primera vez las pruebas internacionales estaban arrojando resultados positivos en la educación chilena. Yo creo que todo esto se va a empezar a dar vuelta. No sé si lo leyeron en el que pasó la semana pasada, que venía un señor marroquí de la OCDE que hizo un informe sobre la educación superior chilena a petición de Chile, y donde decía que era una pena, había sido muy crítico, pero que le daba mucha pena ver que el gobierno había partido de cero. Había eliminado todo lo que él consideraba que eran atributos, que era que hubieran instituciones privadas, que la alta cobertura, que los sectores vulnerables sí tienen acceso a la educación superior. Bueno, es un poco consecuente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno quiere hacer una reforma radical, que es un poco las tesis de Atria, digamos, que termina diciendo que el problema de la educación pública es la educación privada, obviamente uno corre el riesgo de destruir instituciones que toma mucho tiempo construir, que son complejas, y que una vez que son destruidas, claro, recomponerlas es imposible. Es como este mall que se va a instalar ahí en la calle Rosas, que era históricamente la calle de los géneros. Sí, de los hilos. Eso, de los hilos. Claro, ahí se logró armar a lo largo de mucho tiempo, después de muchos años, una especie de ecosistema económico, que llega un mall, compra el edificio, barre con esta cuestión y desaparece, y eso no va a volver a surgir nunca más, digamos. Entonces, cuando se arrasan instituciones con la idea de que ahora las vamos a reinventar de nuevo, mucho mejor, siempre se corre el riesgo, y normalmente la historia muestra que lo que termina haciéndose es quedarse sin pan ni pedazo, digamos, y un poco lo que se ha hecho en educación en este gobierno. Es bien impresionante. Yo a veces me levanto en la mañana y digo, gente con muy buena formación en universidades de prestigio que estén impulsando una mirada tan talibana de las cosas. Increíble, ¿eh? Bueno, y con un ministro de Educación que dijo que se había arrepentido de todo lo que había hecho y que lo habría hecho distinto. Después que hizo la reforma, aquí todos se paran, piden perdón y no hay ni mayor consecuencia. Ni siquiera se fue para su casa. Bueno, después de unas elecciones como las que tuvimos, en general elecciones en Chile, nadie paga costos. En cualquier país
civilizado, el presidente del partido, si pierde, qué sé yo, o si disminuye su caudal electoral con relación al que traía, renuncia. Aquí no renuncia nadie. Cuando tú te preguntas los motivos de la abstención, hay tantas cosas que están a la base de esto. Sí. Pero ahí debiera haber renunciado, por ejemplo, Carolina Goich, que es el partido más perjudicado. Y en vez de eso se tira en contra del gobierno. Bueno, debería haber renunciado también Navarrete. Tú te pones a ver aquí los únicos que a lo mejor pueden decir que son el Partido Radical, porque de hecho la DC, el PS creo que tampoco fue para tirar cohetes, el PPD para qué te digo, el PC todo. También tendría que ser el Partido Radical, que yo creo es el rebalse de la marca Guillet, ¿no? Claro. A pesar de que Guillet propiamente tal, al senador no le fue bien en Antofagasta, con aquellos, en Calama, con aquellos que es su sector. Guillet un poco desaparece en este escenario, que las cosas se están poniendo muy serias, entonces estar ahí como tú te están poniendo muy serias. Las cosas se están poniendo serias, el escenario obviamente no como decía, no es un escenario fácil, es un escenario en que gobernar va a ser muy difícil. Así es. Entonces, los gallos que en verdad están ahí medio como especuladores de la cuestión, probablemente no tienen muchas cartas en el juego. Yo al menos lo que se notó fue una gran habilidad de Lagos para instalarse y más o menos salir dando explicaciones como si fuera el presidente y decir que iban a rectificar y Guillet un poco pasa a cuarto todo plano, lo igual que dice lo mismo pasó en la derecha respecto a Piñera, o sea, como Osandón salió picado hablando cualquier cosa por otro lado, etcétera, o sea, como que se despejó un poco el escenario presidencial, pero es un escenario presidencial con un nivel de exigencia para gobernar un país que se ve muy difícil de gobernar, y eso parece ser que Lagos pareciera tenerlo más claro que Piñera, al menos la derecha entró como en un track de exitismo muy delirante, digamos. Así es. Que los puede hacer perder. Sí. Extraviarse. O sea, si creen que con esto ganan el próximo año con un nuevo sistema electoral que además fue cambiado a la medida de la nueva mayoría. El problema, más allá de ganar la elección, es poder gobernar. Si ese es el problema. Como decía Bane en Batman 3, que en verdad veanla porque es muy buena la trilogía. Vamos a ir a ver Batman 3, vean las tres, son muy buenas. Que le dice a Batman que la victoria lo derrotó, digamos. Y pareciera que la derecha entró en una cosa parecida. O sea, las victorias pírreas. Te fijas que tú no te das cuenta que en realidad ganaste y te está hundiendo. Pero para eso está el Instituto de Estudios de la Sociedad, pues, y masas críticas de jóvenes reflexivos como ustedes. Yo eso no lo veo en el lado de la centroizquierda. Lo que pasa es que en todo caso los políticos se enojan mucho que uno les diga como, oiga, sí, hicieron muy bien la pega electoral, pero sabe que tenemos un problema más grande, es como ya... ¿Qué es lo que viene? Como déjense molestar, estamos felices. Además que Chile está atrapado en la lógica de la política electoral y en la cosa táctica. Hay que subir los años. Más que en una visión estratégica. Fíjate que cuando la democracia cristiana dice no, hay que acotar los temas, hay que priorizar en la agenda ciertos aspectos de aquí a los 15 meses que quedan. Oye, pero yo creo que el gran desafío que tiene aquí cualquiera no es poner un tema, porque cuando dice no, las pensiones va a ser el tema de el gran desafío es quién es capaz de construir una visión de país de largo plazo compartida. Exactamente. ¿Verdad? Sí, eso es. ¿Lo dije bien? Compartida. Sí. Una visión compartida de largo plazo. Ese es el gran desafío. Cuando uno ve la educación finlandesa, bueno, ahí está la papa. Pues. Uno de los países más ricos del independientemente, mundo, además, pero llevan muchos años, independientemente del partido que... Y en España, por ejemplo, ¿cuántas reformas educacionales llevan? Yo ya perdí la cuenta. 7. Aquí podemos nosotros también entrar en una espiral de... Y en todas partes del mundo están en reforma. Porque la discusión sobre las escuelas de excelencia también está en Inglaterra. Pero los finlandeses no están reformando nada. Ellos hacen pequeñitos ajustes, pero las líneas basales del sistema educativo lo tienen muy claro. Y los consensos no se construyen a patadas, ese es el tema. Oye, ¿y no le parece patético que ya los senadores de la nueva mayoría que aprobaron la reforma, mal llamada reforma de inclusión, que sí, la reforma de la ley de inclusión subvencionado, para los colegios subvencionados, ahora están proponiendo hacer cambios porque se dan cuenta que están llegando a los plazos y va a quedar la escoba? Obviamente. Fíjate que estamos a noviembre, tienen que avisar en marzo los colegios si van a hacer... eso va a ser un quilombo. Si se pasan si cierran, se hacen particulares pagados o siguen como municipales, como colegios, subvencionados con la subvención del Estado. Y no pueden tomar la decisión, y los papás, yo conversaba ayer con uno, y me decían, los papás nos preguntan todos los días. Y nosotros le decimos, pero no podemos responderle porque resulta que el gobierno tampoco ha hecho lo que tenía que hacer, que era... Está todo en suspenso. Tiene todos los reglamentos. Bueno, después de ver lo del padrón, que se supone que Chile tenía ciertos estándares garantizados en el sistema de votaciones, en todo lo que... Ya después del padrón, ¿qué puede en educación? Yo creo que ahí viene un poco... Pero entonces, este otro año no debiera legislar.
Si lo que pasa es que yo creo que nos bastaría con sacar las patas de lo que hemos hecho mal en estos 2 años de retroexcavadora. Porque lo que se haga con los partidos de la nueva mayoría, buscando la reelección y el populismo, teniendo ellos la mayoría, por eso lo digo. Ojo, imagínense una derecha que gana las elecciones y su programa es vamos a corregir con excelencia. Eso suena conocido, ¿no? No, ya, claro. Entonces, ojo. Y empezamos con pendrive y qué sé yo. Oye, dicho sea de paso, el tema de las pensiones va a volver porque no hay llamado un paro nacional pronto, en la próxima semana. En la próxima semana, lo cual es interesante porque como que la agenda de movilizacionística está tan colapsada que ahora está en paro en fondo todo el servicio público. Todo el sector público, y después supuestamente el paro el 4 de noviembre es un paro nacional que incluía al sector público, como el sector público ya se fue a paro y el paro parece que no tiene mucha popularidad, digamos, nadie lo está apoyando demasiado, van a terminar como mezclándose, tiene un problema de tráfico de paros, digamos. Va a fregar el paro. Traslape ahí como, claro. sí. Oye, pararon la semana pasada, pararon cerraron los colegios, cerraron los jardines infantiles, cerraron los consultorios. Servicio médico legal. El servicio médico legal, estos cabros, estos pobres cabros. En general todo el mundo quería, lo que pasa es que este fue un caso que generó conmoción pública. Claro, pero si son anónimos no nos genera ninguna conmoción pública. Hoy día viene una carta de un doctor, creo que Babul, que dice nuestra contribución en el hospital... Oye, para no inventar, al mes del cáncer de mama, dejamos por el paro el doctor Jorge Gamboa en el hospital, jefe de patología mamaria, Hospital San Borja. Nuestro aporte al mes del cáncer de mama, 11 cirugías de cáncer de mama suspendidas por paro en el sector público. Uy. Bueno, así es. Pero no importa, esos son pobres, no incluidos, uno de los grandes, clase media, no considera... Aquí la pelea más Estado, más mercado es una pelea suicida. La gente está chata, en general, del mal servicio y los abusos que se prestan en ambos ámbitos. Y eso obviamente hace que esta idea de que todas las críticas que se hagan a la mala operación del Estado o la gente que piensa que el Estado es bueno per se, que parece que hay muchos convencidos de eso, y la gente que piensa que todo lo que es mercado es malo o la que piensa que el mercado es bueno per se, están metidos en una línea de pensamiento que los va a llevar a chocar con una muralla. Si eso es no entender correctamente el problema que se está expresando y el malestar de las personas, digamos. Que no hace la diferencia entre si la prestación es estatal o la prestación quiere es que privada, la sea buena, sino que sea buena calidad, que respete su dignidad, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando es pública tú no puedes exigir nada. La Junji te cerró el jardín infantil, tú no pudiste ir a trabajar porque no pudiste llevar tu guagua. Y no puedes exigir nada, porque además te dicen, además es gratis, te dicen. En cambio, si es privado, tú le decís, oye, estáis loca, ¿no? En teoría, porque yo tengo celular, tengo hartos servicios privados que vaya uno a reclamar. A mí nunca me cerró el jardín infantil de mi hijo. No, está bien. Si no, tuve 5 niños en jardín infantil y no habría podido trabajar. María Los Ángeles, este tema que es tuyo, solo el 12% de los alcaldes electos son mujeres, eran el 19% de los candidatos y curiosamente, o sea, no sé si a esta altura tenemos que decir curiosamente porque también pasa lo mismo en el gabinete, los que más alcaldes tienen son los partidos de derecha, la UDI, RN y los independientes en pacto suman 21, en cambio la nueva mayoría tiene 14. En la que más tiene la DC, 2 del Partido Socialista y Partido de la Presidenta. ¿Qué te parece? No me parece nada, a mí me parece que es todo tan normal, o sea, me parece que un tema que era un tema, digamos, algo absolutamente asociado, pegado al pellejo de la Presidenta, su primer mandato, enarboló un tema que le posibilitó ser la primera directora de mujeres y que esté tan diluido durante este mandato, porque obviamente se lograron cuotas de género para competir en las próximas elecciones legislativas. Pero yo no veo mucho más. Fíjense que aparte que hemos bajado casi medio punto, además que estamos hablando de tamaños tan pequeños que claro, bajas medio punto y se nota muchísimo. Teníamos 12,5 de alcaldesas. Bueno, ahora tenemos 12,1 y creo que no sé si se resolvió el problema, la disputa que había en Zapallar. No, estamos a ese nivel, sí, o sea, esperando que la señora Letelier, creo que se llama, si ella queda, a lo mejor subimos al 12,5. Pero además han salido durante estos días otras cosas. Acaba de salir el informe del Foro Económico Mundial, que sale todos los años, muy reconocido, sobre brecha de género, y Chile ha bajado del lugar 63 al lugar 70. Y donde peor estamos es en el índice de participación económica y oportunidades. Estamos en el lugar 119 de 144 países, o sea, estamos más cerca de los Emiratos Árabes, a la cola. Entonces aquí hay un problema, pero por otro lado se está creando un ministerio
Ya. Se está creando un ministerio. Por otro lado, bueno, está la preocupación por la despenalización del aborto en 3 causales, que me parece bien, en fin, pero no es el único tema de la vida. Y tenemos la violencia de género que no cesa. Creo que ya esta semana aumentamos a 40, si no estoy corta, los femicidios que tenemos. Estamos en 40. Sí. La semana pasada estuvimos hablando, Pilar, había 39, acaban de matar a otra mujer. Sí. Salió el movimiento Ni Una Menos. En fin, yo no sé. Yo creo que el tema de género al garete, o sea, está extraviado. Pero tenemos ministerio, qué bien. Claro, tenemos más funcionarios públicos. Sí, esa es la falacia burocrática. Bueno. Claro. Ya, vamos a una pausa. Bueno, volvemos con la María de Los Ángeles y con Pablo Ortúzar. Bueno, hay muy indignación, porque la presidenta Bachelet renunció junto con los subsecretarios el doctor Mariano Montenegro, un psiquiatra, director del SENDA, que era nombrado por el servicio, por la alta dirección pública. Alcanzó a estar 1 año, 4 meses. Y hay las sociedades médicas y el presidente del Colegio Médico han estado expresando su malestar porque señalan que él, de partida, tiene un conocimiento técnico, era muy calificado, estaba trabajando en el alto consumo de marihuana que hay en Chile y también de alcohol, y lo sacan el mismo día que había lanzado más un programa para tratar de educar en el consumo de alcohol con el Ministerio de Salud. Ayer el presidente del Colegio Médico señaló que esto era realmente un chiste tener el sistema de alta dirección pública si tú lo sacas así. Sí. Y dijo además que se está que piensa que en el fondo lo que se impusieron son los grupos pro consumo de marihuana que hay al interior del gobierno. Dijo, primaron las presiones ejercidas por los grupos de activistas y médicos dentro del gobierno que promocionan y favorecen el autocultivo y consumo de marihuana, incluso entre escolares. Y él, claro, se opone al autocultivo porque dice que el daño sobre los adolescentes, que tú no vas a poder evitar que fumen, sobre su cerebro, muchas veces son irrecuperables. Y además que no se olviden que nosotros tenemos un super récord mundial, que tenemos la tasa más alta del mundo de consumo en escolares de marihuana. 1 de cada 3 en primero medio y 1 de cada 6 en octavo. Y en adultos de antidepresivo y ansiolítico. Somos un país tóxico. Y acaba de salir además, que no sé si lo vieron, un estudio que dice que bajó el consumo de cigarrillo, pero subió el de marihuana. Qué interesante, porque al final el tema es cómo abordar esto desde una perspectiva que no sea el simple activismo de cultiva tus derechos contra la marihuana hace mal y hay unos niños drogadictos no sé dónde. Porque aquí el tema es, en el fondo, cómo nuestra sociedad trata el problema. O sea, estos son síntomas de una sociedad que efectivamente tiene formas de relacionarse que generan patologías, que generan una voluntad de evadirse de los vínculos, claro, ¿no? De los vínculos sociales. Alcohol. Esto ha sido trabajado por Byung-Chul Han en los libros, que es muy interesante para mirar el caso de la sociedad chilena, la sociedad del cansancio, y en el fondo cómo, una sociedad que te exige todo el rato estar rindiendo, estar al máximo, ser exitoso, triunfar, etcétera, y que además ponen en el individuo toda la responsabilidad por su destino, etcétera, etcétera, obviamente genera en el fondo cada droga se adapta, cada sociedad las drogas dicen mucho respecto a las sociedades. Eso en la antropología es clarísimo. Sí. Y lo que uno ve en Chile es una sociedad de gente muy cansada, muy asustada, digamos, que necesita evadirse para poder seguir rindiendo. Pero también hay una especie de promoción de la marihuana. Perdónenme, porque la percepción de riesgo de la marihuana se fue al suelo. Es el mismo error que se comete cuando, por ejemplo, la sexualidad irresponsable es mostrada como una cosa de liberalismo en contra del conservadurismo atávico de los viejos no sé cuánto. Es progresismo. Y Byung-Chul Han también muestra lo mismo. En el fondo, someter el sexo y las relaciones sexuales a la lógica del rendimiento, etcétera, etcétera, tiene también, en el fondo, es muy parecido al tema de la droga, otra forma de alienación, de objetualización, etcétera. Ya me están haciendo el gesto. María de Los Ángeles, que tengan un buen fin de semana. Pablo Ortúzar, no te desaparezcas, muchas gracias. Gracias, que tengan un lindo fin de semana largo, disfruten así que descansen y no se vadan ni con droga ni con alcohol. Aprovechen el fin de semana para leer El Poder del Poder. Eso, vamos corriendo a comprarlo. Libro de Pablo Ortúzar, El Poder del Poder, repensar la autoridad en tiempos de crisis. Está en la FILSA, en la Feria del Libro, en la editorial Tajamar. Nos vamos. Y vayan a la Feria del Libro si está muy buena. Y vean Batman. 1, 2 y 3 de Nolan. El combo de Pablo. Ya, hasta luego. Vean Batman.